La guerra no debía ser justa. Todos lo sabían. Cuando las flotas Atari cruzaron al espacio del Sistema Sol, no se molestaron con declaraciones ni negociaciones. Vinieron con fuego, plasma y un único objetivo: borrar a la humanidad de la existencia antes de que pudiéramos amenazar su dominio galáctico. El comandante Jacob Holt observó la primera oleada desde el puente de la venganza, con los puños apretados a la espalda. Su nave estaba fría, silenciosa, moviéndose a oscuras bajo los anillos de Saturno junto con el resto del grupo de batalla Blackout. Las órdenes de la flota habían sido claras: desaparecer. Dejar que las colonias exteriores de la Tierra ardieran para ganar tiempo y terminar el proyecto que llevaba casi una década en desarrollo, la iniciativa de Adorn. Jacob había perdido su hogar en Europa. Su esposa y su hijo estaban entre los millones convertidos en cristal cuando el bombardeo orbital de los Atari impactó. No había llorado. No había tiempo para lágrimas en una guerra como esta. Los arquitectos del genocidio recibirían lo que habían venido a buscar. Y algo más. Los Atari habían calculado mal. Pensaban que los humanos eran solo otra especie blanda, otra masa de biomasa que esterilizar. No entendían cuánta de la historia de la Tierra estaba escrita en sangre y hierro. No sabían lo que la desesperación podía forjar. Jacob miró el crono. La señal llegaría pronto. En toda la flota, los capitanes se preparaban para el momento. Por una línea de comunicación privada, llegó la voz del almirante Kestrel: grupo de batalla Blackout, ataquen. El reactor de cada nave se encendió desde un arranque en frío en un único y brutal instante. La venganza se estremeció mientras sus motores rugían a la vida, con las alarmas de radiación parpadeando en rojo por todo el puente. La tripulación no se inmutó. Habían entrenado para esto. Querían esto. La voz de Jacob resonó por los comunicadores de la nave: armas listas. Todas las tripulaciones a sus puestos de combate. Saben lo que nos hicieron. Saben por qué estamos aquí. Mostrémosles a estos cabrones lo que sucede cuando acorralas a un humano. En toda la flota, las naves de Adorn se rebelaron. Construcciones masivas y feas de acero y rabia humana. No eran elegantes como los esbeltos y curvos cruceros de los Atari. No eran hermosas. Estaban diseñadas para hacer una cosa: matar todo lo que no fuera humano. La flota de avance Atari estaba en la órbita de Marte, deleitándose con las ruinas de las colonias marcianas. No tenían razón para esperar un ataque. Las defensas humanas se habían desmoronado hasta ahora. La primera salva de los cañones de riel de la venganza rasgó el espacio al 20% de la velocidad de la luz. Las naves de avanzada Atari ni siquiera registraron los proyectiles antes de que perforaran sus cascos, vaporizando naves en brillantes estallidos de radiación. Y eso fue solo el comienzo. Jacob permaneció de pie mientras el resto de la flota Blackout emergía. 30 naves de guerra clase acorazado, cada una construida con una interfaz neural que permitía al capitán manejarlas como una extensión de su propia ira. Eran rápidas. Eran feroces. No le dieron tiempo a los Atari para reagruparse. Las transmisiones enemigas irrumpieron en los canales abiertos, chillando órdenes alienígenas. La incredulidad se convertía en pánico. Jacob sonrió sombríamente. Demasiado tarde, murmuró. Deberíais haber terminado el trabajo. En cuestión de minutos, 5 portaaviones Atari eran restos en llamas. Las alas de cazas se lanzaron en un caótico revuelo. Pero las naves humanas no estaban aquí para una lucha convencional. Atravesaron directamente las formaciones alienígenas, destrozando naves capitales y luego desapareciendo antes de que los contraataques pudieran impactar. Cada nave en Blackout tenía una cuenta de muertes que saldar. Cada miembro de la tripulación había perdido algo. Familias, amigos, ciudades enteras. Los Atari eran los depredadores alfa del universo, hasta ahora. Uno de los oficiales de Jacob gritó: múltiples flotas Atari aproximándose desde el sector de Titán. Los ojos de Jacob brillaron. Bien, que vengan. La flota humana giró al unísono, como una manada de lobos que huele sangre fresca. Lo que había comenzado como una guerra de exterminio estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Una cacería. Jacob se inclinó sobre la pantalla táctica,
observando la respuesta de los Atari en tiempo real. Corrientes de naves hostiles marcadas en carmesí convergían desde el sector orbital de Titán. El grupo de batalla Blackout había abierto un agujero en su formación inicial, pero ahora los alienígenas se estaban adaptando rápidamente. Los Atari no eran estúpidos. Habían aplastado a docenas de especies en su sangriento ascenso por las estrellas. Tenían tácticas grabadas en sus huesos. Pero esa era la cosa con los humanos. No se suponía que sobreviviéramos. Y lo habíamos hecho de todos modos, una y otra vez. ¿Distancia a las flotas entrantes?, preguntó Jacob. 70.000 kilómetros y acercándose, respondió el teniente Grayson desde el timón. Su voz era tensa, controlada, pero había una corriente subterránea de adrenalina pura, la misma que pulsaba en las venas de Jacob. ¿Estado de Blackout?, preguntó Jacob. Todas las naves reportan en verde. 0 pérdidas en combate hasta ahora. Gasto de munición al 23%. Bien. Las naves de Adorn habían sido diseñadas para luchar en inferioridad numérica y de armamento. No habría refuerzos de la Tierra. Lo que quedaba del Comando de Defensa del Sol estaba atrincherado protegiendo el mundo cuna, rezando para que los Atari no lograran pasar antes de que las de Adorn pudieran hacer su trabajo. Y eso significaba que todo dependía de ellos, una única manada de lobos en la negrura. Jacob estudió el mapa táctico. Los Atari se estaban formando en una clásica formación de cuña, usando naves de mando fuertemente blindadas en el centro con cruceros de pantalla y alas de interceptores en capas apretadas a su alrededor. Sobre el papel, eran imbatibles. En la práctica, vamos a romper su línea, dijo Jacob rotundamente. Duro y rápido. Grayson se giró ligeramente. Por el centro, directo a su corazón. La tripulación no lo cuestionó. Conocían a Jacob. Sabían lo que había perdido. Y conocían la naturaleza de las naves en las que servían. La Venganza y sus naves hermanas no estaban construidas para intercambiar andanadas a distancia. Eran luchadores de cuchillo, peleadores, monstruos de la guerra a corta distancia que usaban la pura agresión humana para superar la precisión alienígena. Señala la flota. Entraremos en formación de escalón alterno. Los pesados al frente con los atacantes rápidos en los flancos. Nada de una línea de batalla limpia. Vamos a parecer el caos mismo. No podrán procesar el movimiento lo suficientemente rápido. Las órdenes se transmitieron por canales encriptados. Las naves humanas comenzaron a moverse, formando una flecha irregular y rota de acero y furia. Para un estratega alienígena, parecería un asalto de pánico, indisciplinado, salvaje. Pero en realidad, cada vector había sido calculado para aprovechar las fortalezas de las de Adorn. Aceleración brutal, sistemas redundantes y una potencia de fuego a corta distancia sin igual. Flota enemiga a 50.000 kilómetros. Las manos de Jacob se cerraron en puños a su espalda. Este era el momento. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas y los tonos suaves de las actualizaciones de los sensores. La tripulación apenas respiraba. Abrió la comunicación a toda la nave. Aquí el comandante Holt. Todos saben por qué estamos aquí. Han visto lo que hicieron a nuestros mundos, a nuestra gente, a nuestras familias. Tomó aliento. Hoy no solo estamos defendiendo a la humanidad. Estamos demostrando que no importa lo que nos lancen, no importa cuántas naves, no importa cuán avanzados se crean, recordarán que los humanos no son presas. Luchamos, resistimos y matamos. Las palabras no estaban ensayadas. No necesitaba que lo estuvieran. Eran la verdad. Cortó la comunicación, cruzó la mirada con Grayson. Llévanos adentro. Los motores rugieron. A través de la negrura, las naves humanas avanzaron como una manada de depredadores salvajes. Los Atari abrieron fuego primero. Lanzas de energía de largo alcance brillando en el vacío. Proyectiles de plasma impactaron contra el blindaje en capas y los campos de deflexión cinética de las naves de Adorn. Saltaron chispas. Los cascos gimieron. Pero las máquinas de guerra humanas siguieron avanzando, más rápidas, más furiosas. Primer contacto en 20 segundos.
El pulso de Jacob martilleaba en sus oídos. Su nave no era hermosa. No era perfecta, pero era letal. Cada puerto de armas se abrió. Cada cañón se cargó. A 10.000 kilómetros, devolvieron el fuego. Los cañones de riel desataron muerte de tungsteno. Misiles de hipervelocidad se lanzaron en densas nubes, guiados por IAS despojadas de todo protocolo de seguridad. Los láseres de defensa de punto tejieron la negrura, destrozando a los cazas que intentaban acercarse. Y entonces estaban dentro de la formación enemiga. La venganza gritó a través del corazón de la cuña Atari, con los cañones disparando en todas direcciones. Jacob sintió la cubierta vibrar con cada impacto y disparo de respuesta. Estaba conectado a la red táctica, viendo la batalla desarrollarse con una claridad cruda y brutal. Los cruceros de mando Atari eran masivos. Elegantes formas de media luna erizadas de armamento, pero no podían seguir a objetivos que se movían tan rápido, tan cerca. La venganza pasó rozando uno a menos de 200 metros, soltando una andanada completa de minas magnéticas y ojivas de racimo. La nave alienígena estalló en fuego y atmósfera, desangrándose en el vacío. Todas las naves, manténganse agresivas. No les den espacio para reagruparse. A través de la red, voces humanas respondieron, duras, enojadas, decididas. Revenant ejecutando pasada cercana. Hammerfall enfrentando acorazado enemigo. Sin cuartel ha sido alcanzada. Sistemas secundarios aún en verde. Continuando el ataque. La cuña Atari se desmoronó. Sin la distancia para coordinarse, su flota se disolvió en una pelea callejera, algo para lo que no estaban construidos. Las naves humanas prosperaban en ello. Se movían como depredadores en un frenesí alimenticio, golpeando y desvaneciéndose, atacando flancos expuestos y naves aisladas. Jacob observó cómo otro portaaviones Atari intentaba separarse, vectorizando hacia el espacio abierto. Grayson, dame vector de persecución y fija el objetivo. Fijado. Soluciones de disparo listas. La boca de Jacob era una línea sombría. Aniquílalo. La venganza se lanzó tras la nave fugitiva, sus cañones de riel martilleando proyectil tras proyectil contra sus motores. El portaaviones se estremeció, se tambaleó y luego se rompió en una ola de explosiones internas. Otra muerte, otra cuenta saldada. Pero no había terminado. Ni de lejos. Nuevos contactos, gritó el oficial de sensores. Refuerzos. Cruceros de batalla pesados Atari aproximándose desde la órbita exterior de Saturno. ETA 5 minutos. Los ojos de Jacob se entrecerraron. Los alienígenas estaban lanzando todo lo que tenían. No podían permitirse que los humanos tuvieran esta victoria. No después de la masacre que Blackout acababa de desatar. Cambió a la comunicación de toda la flota. Han hecho un buen trabajo, pero esto no ha terminado. Vienen con todo. Mantenemos esta posición. Les mostraremos que los humanos no se quiebran. Las respuestas llegaron rápidas, furiosas. Copiado. Esperando la siguiente oleada. Hagámoslo sangrar. Jacob miró a la tripulación de su puente. Cansados, magullados, pero ardiendo con propósito. Ya no eran soldados. Eran lobos. Tomó aliento. Rearmen las baterías secundarias. Ciclen los reactores a sobrecarga de combate. Quiero todos los sistemas preparados para un enfrentamiento sostenido. La venganza se giró de nuevo hacia la amenaza entrante, con cicatrices y marcas de quemaduras. A lo largo de su casco, pero con los motores aún rugiendo de furia. A través del vacío, los restos destrozados de la primera oleada Atari flotaban en ruinas. Y más allá de ellos, la siguiente tormenta se estaba formando. Jacob sonrió, frío y duro. Veamos si tienen estómago para esto. La guerra estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura. La galaxia nunca volvería a subestimar la voluntad de supervivencia de la humanidad, ni su capacidad para la venganza. El enemigo venía rápido. Demasiado rápido. Jacob se aferró al borde de la estación táctica mientras nuevas firmas carmesí se pintaban en la pantalla. Oleada tras oleada de cruceros de batalla pesados Atari,
muchos más que las estimaciones iniciales. Estaban entrando en pánico. Eso los hacía peligrosos. La voz de Grayson sonó baja y tensa. 37 naves entrantes confirmadas. Múltiples naves clase portaaviones, fuertemente blindadas. Han quemado sus sistemas de seguridad, están llevando la potencia del reactor al máximo. Quieren que esto termine, dijo Jacob rotundamente. No quieren que sobrevivamos para volver a hacer este truco. Los restos de la primera flota eran ahora escombros a la deriva, basura de batalla esparcida por la negrura. Blackout los había masacrado, pero también les había costado. La Revenant cojeaba, dejando una estela de plasma. 2 naves se habían quedado completamente a oscuras. Sin respuesta. Y la propia Venganza había recibido impactos. Pero Jacob no iba a retirarse. No después de esto, no después de la deuda de sangre que debía ser pagada. Comunicaciones, comuníquenme con el almirante Kestrel. Hubo un estallido de estática. Luego, la voz de hierro del almirante de la flota llenó el puente. Adelante, Holt. El enemigo nos está aplastando. Si retrocedemos ahora, nos perseguirán hasta la tierra. Una pausa, luego, de acuerdo. Jacob soltó un lento suspiro. Permiso para ejecutar la red de cuchillas. Otra pausa. Esa no era una orden estándar. Era una táctica de aniquilación, una que significaba quedarse en la lucha más tiempo de lo que cualquier comandante cuerdo se atrevería. La respuesta de Kestrel fue aguda y clara. Concedido. Hazlo sangrar. Jacob sonrió fríamente. Sí, señor. Cortó el canal y se volvió hacia su tripulación. Lo oyeron. Ejecutaremos la red de cuchillas. Señala la flota. Formación dispersa. Desplieguen minas, señuelos y polvo inteligente. Sin líneas rectas, sin rutas predecibles. Vamos a convertir todo este sector en una maldita picadora de carne. Las órdenes se dispararon a través de lo que quedaba del grupo de batalla Blackout. Las naves se abanicaron hacia afuera, no huyendo, sino tejiendo, tendiendo una red invisible y cambiante de trampas cinéticas y drones de interferencia. La Venganza soltó una andanada de minas automáticas detrás de ella, cada una cargada con metralla nanoguiada diseñada para desgarrar los escudos a corta distancia. La tripulación trabajaba con furia, el sudor brillando en sus rostros, los ojos ardiendo con propósito. No iban a morir hoy. No en silencio. Enemigo a 20.000 kilómetros. Jacob golpeó con el puño el brazo de su silla de mando. Fuego a discreción. La Venganza se iluminó como una estrella en nova. Los cañones de riel gritaron. Proyectiles de hipervelocidad perforaron el espacio. Los tubos de misiles vomitaron oleada tras oleada de enjambres, sus propulsores brillando calientes y rápidos. La respuesta Atari fue un muro brutal de plasma y energía dirigida. Rayos cortando el vacío, aniquilando cualquier cosa atrapada en su camino. Pero las naves de Blackout no les daban objetivos fijos. Danzaban, se deslizaban, cazaban. La sangre de Jacob rugía en sus oídos mientras la Venganza se zambullía en la tormenta, arrojando muerte cinética a quemarropa. El primer crucero de batalla enemigo explotó bajo fuego concentrado, sus generadores de escudo sobrecargados, el casco partiéndose como un huevo. Pero los alienígenas no se rompieron esta vez. Cerraron filas, presionaron más fuerte, su formación compacta y mortal. Prepárense para el impacto. Una ráfaga de plasma se estrelló contra el costado de la Venganza, brillando sobre el blindaje y los escudos. Los sistemas parpadearon, las sirenas de advertencia chillando. Informe de daños, ladró Jacob. Blindaje de babor degradado. Red de energía auxiliar ciclando. Seguimos en la lucha. Bien. Manténos sobre ellos. La tripulación del puente se movía ahora como un solo cuerpo. Sin vacilación, sin miedo. Habían hecho sangrar al enemigo una vez. Lo harían de nuevo. Entonces llegó la siguiente ola de caos. Las minas comenzaron a activarse. Naves Atari arando a través de la red de cuchillas, perdiendo escudos, venteando atmósfera una tras otra. Los alienígenas no tenían contramedidas.
La desesperación humana había dado a luz a nuevos horrores. Jacob fijó un segundo portaaviones, que intentaba deslizarse a través de la carnicería. Objetivo adquirido. Todas las baterías. Quemen a ese cabrón. La venganza desató el infierno. Fuego concentrado despojando sus escudos, perforando las entrañas de la nave. El portaaviones se tambaleó, explosiones secundarias destrozándolo. Vítores estallaron en el puente, pero Jacob mantuvo su voz aguda. Manténganse concentrados. No hemos terminado. Entonces una voz fría interrumpió el canal de toda la flota. La propia almirante Kestrel. Nueva información. Un superacorazado Atari se acerca. No es parte de la oleada actual. Viene desde la órbita profunda. Llegada estimada en 5 minutos. La mandíbula de Jacob se tensó. Un superacorazado. Una nave diseñada para borrar planetas. Si se acercaba, la Tierra estaría acabada. Kestrel continuó. No podemos permitir que esa nave alcance una posición de disparo. Blackout. Hagan lo que mejor saben hacer. Deténganla. Jacob miró a su maltratada tripulación. Oyeron a la dama. Grayson tragó saliva. Comandante, estamos sangrando. Si nos enfrentamos a ese monstruo. La voz de Jacob era de acero. Tenemos que hacerlo. ¿Crees que los Atari dejarán supervivientes? Si toman la Tierra, estamos extintos. La tripulación asintió. No más discusiones. Solo una sombría determinación. Timón. Traza rumbo de intercepción. Motores a máxima potencia. Señala la Revenant, a Merfal y Iron Ripe. Encabezaremos el asalto. La venganza viró bruscamente, con los motores aullando, atravesando los restos en llamas de la batalla actual. La flota se reformó. Lo que quedaba de ella, una manada de lobos heridos corriendo hacia la mayor amenaza. A medida que se acercaban, el superacorazado entró en el rango de los sensores. Era masivo, de kilómetros de largo, cubierto de una aleación negra, erizado de conjuntos de armas que podían partir lunas. Un arma de genocidio. La boca de Jacob se torció. Esa cosa no saldrá viva de este sector. La voz de Kestrel intervino una última vez. Blackout. Sin retirada. Sin rendición. Maten a esa nave. Jacob abrió de nuevo la comunicación a toda la nave. Su voz, baja y brutal. Aquí el comandante Holt. Todos saben lo que viene. Saben lo que está en juego. Si caemos aquí, la Tierra muere. Si esa nave dispara, todo lo que amamos arde. Hizo una pausa, su voz endureciéndose. Pero si la golpeamos primero, si la hacemos sangrar, si la destrozamos, le compramos un futuro a nuestra gente. Miró los rostros de su tripulación, manchados de sudor, golpeados, decididos. Nadie parpadeó. La voz de Jacob fue un gruñido. Así que prepárense. Sin vacilación, sin piedad. Somos humanos. No morimos fácilmente. La tripulación respondió con un rugido. Sí. La venganza se lanzó hacia adelante, liderando la carga directa al corazón de la superarma del enemigo. El corazón de Jacob latía con fuerza. De una forma u otra, esta batalla decidiría el futuro de la humanidad. Y por Dios, si iba a caer, se llevaría un trozo del enemigo tan profundo que recordarían su nombre durante 1000 años. El superacorazado era un monstruo. En la pantalla táctica, ocupaba casi una cuarta parte de la pantalla, una aleación negra de kilómetros de largo, erizada de condensadores de energía y cañones de masa del tamaño de manzanas de una ciudad. Su casco estaba recubierto con una especie de blindaje reactivo que los Atari normalmente reservaban para las plataformas de asalto planetario. No era solo una nave de guerra. Era una declaración, un arma para quebrar el espíritu de cualquier especie lo suficientemente estúpida como para resistir su dominio. Jacob estaba de pie en el centro del puente de la venganza, con la mirada fría y firme. A su alrededor, la tripulación trabajaba en un silencio practicado. Ya no hacían falta discursos. Todos lo entendían. Este era el filo de la navaja.
Si no lograban inutilizar al superacorazado antes de que alcanzara el rango de disparo de los bastiones orbitales de la Tierra, la guerra habría terminado. Los Atari convertirían el planeta en cristal, lo esterilizarían y seguirían adelante. Sin supervivientes, sin futuro. Y no quedaba otra flota humana en el espacio del Sol capaz de detenerla. Timón, ordenó Jacob, con voz aguda. Traza un rumbo de convergencia con la Revenant y la Iron Ripe. Vector rápido. Quiero que estemos dentro de su zona de enfrentamiento exterior antes de que puedan cargar por completo esos cañones de masa. Sí, comandante. Rumbo trazado, encendiendo motores principales. La Venganza se lanzó hacia adelante, su propulsor principal brillando intensamente contra la negrura. Las estrellas se desdibujaron a su alrededor. Los restos maltrechos de la flota Blackout la siguieron. Menos de 20 naves ahora, algunas cojeando, con cascos rasgados, armas dañadas, pero ninguna se echó atrás. La primera contramedida ya se movía para interceptarlos. Cruceros pesados e interceptores rápidos barriendo como tiburones acorazados. Jacob sabía que intentarían retrasar a las naves humanas, ganar tiempo para que las baterías principales del superacorazado se cargaran. No pensaba darles ese lujo. Armamento. Carguen una andanada completa de penetradores guiados magnéticamente. Cañones de riel primarios, apunten a los interceptores de vanguardia. Atravesaremos con fuerza y rapidez. Sin combates cerrados. Sí, señor. Todas las armas listas. Comunicaciones. Señala la Revenant y la Iron Ripe. Inicien el patrón cabeza de martillo a mi señal. Vamos a atravesar a estos cabrones. La respuesta llegó nítida y rápida. Recibido, Venganza. Listos para la acción. Jacob soltó un lento suspiro. Podía sentir la tensión en el aire, vibrando en su sangre. Este era el tipo de lucha para la que había nacido. No un duelo limpio, no una doctrina de flota. Una pelea callejera, un cuchillo en la oscuridad. ¡Ya!, gritó. La Venganza se inclinó hacia adelante en su carrera de ataque. Los cañones de riel dispararon en una secuencia asesina. Proyectiles de hipervelocidad destrozaron la primera oleada de interceptores Atari, haciéndolos pedazos a mitad de camino. El fuego de plasma enemigo regresó, martilleando los escudos delanteros de la Venganza. La nave se estremeció violentamente, las sirenas de advertencia chillando. Escudos al 63%. Sigan disparando, espetó Jacob. Llévanos directamente por sus malditas gargantas. Las naves supervivientes de Blackout la siguieron, zigzagueando a través de la tormenta infernal, demasiado rápidas, demasiado erráticas para que los Atari pudieran fijarlas. La Iron Ripe se estrelló contra los flancos de una formación de cruceros, sus andanadas destrozando cascos. La Revenant se lanzó de cabeza al centro de la pantalla, sus cañones de defensa de punto disparando, con cazas saliendo para hostigar a las formaciones enemigas. La flota humana era ahora una manada de lobos, con cicatrices, heridos, pero devolviendo el mordisco con furia salvaje. Jacob apretó los dientes cuando otra explosión sacudió a la Venganza, haciendo saltar chispas de una consola cercana. Ingeniería, estado. Brechas menores en el casco a babor. Los sellos automáticos aguantan. Podemos soportarlo. Bien. Tendrían que hacerlo, porque ahora el superacorazado estaba cargando sus baterías principales. Comandante, llamó Grayson desde la estación de sensores, con voz sombría. Estamos detectando una acumulación de carga completa en el cañón de masa espinal del enemigo. Tiempo estimado para disparar, 4 minutos. La mandíbula de Jacob se tensó. 4 minutos. Esa era la ventana. O lo inutilizaban ahora, o la Tierra moría. Cambió a las comunicaciones de toda la flota, su voz cortando el caos. Todas las unidades Blackout, avancen. La prioridad son los generadores principales y los emplazamientos de armas del acorazado. Lo desangramos ahora o morimos con el resto de nuestra especie. Las respuestas volvieron sombrías y feroces. Copiado. Te seguimos. Acabemos con esto. La Venganza se liberó de la pantalla enemiga exterior,
con el casco chamuscado y maltratado. El superacorazado se cernía ahora por delante, tan cerca que sus luces de navegación se podían ver a simple vista. La sangre de Jacob rugía en sus oídos. No había vuelta atrás. Timón, acércanos por debajo de su línea de batería principal. Todas las armas, fuego a discreción. La Venganza se lanzó como un ave rapaz, sus cañones de riel y tubos de misiles desatando todo lo que tenían. La primera salva se estrelló contra el blindaje dorsal del superacorazado, iluminándolo con cegadoras llamaradas de energía. El fuego de respuesta barrió los flancos de la Venganza. Rayos de pulso cortando el blindaje, venteando atmósfera de compartimentos rotos. Daños en las cubiertas 4 y 6, gritó un técnico. Se reportan múltiples bajas. La voz de Jacob era de hielo. Sellen las cubiertas. Seguimos luchando. La Iron Ripe llegó detrás de ellos, vertiendo fuego concentrado en los nodos de escudo del enemigo. Las explosiones ondularon por los flancos del acorazado. Sus escudos parpadearon y luego comenzaron a fallar en secciones. Pero el tiempo se agotaba. El cañón de masa seguía cargándose, los niveles de potencia aumentando. Grayson, ladró Jacob. Encuéntrame un tiro. ¿Dónde está su conjunto de generadores principal? Los dedos de Grayson volaron por la consola. Objetivo identificado. Conjunto ventral, justo después del segundo estabilizador delantero. Está ligeramente blindado. Timón, traza un vector de ataque. Llévanos bajo su vientre. La Venganza viró bruscamente, sus propulsores gritando mientras se zambullía bajo el masivo casco del superacorazado. Cerca ahora. Tan cerca que podían ver las uniones en el blindaje enemigo. Solución de disparo fijada. Jacob no dudó. Todas las baterías. Fuego. La nave desató una brutal andanada a quemarropa. Proyectiles de cañón de riel estrellándose contra la carcasa expuesta del generador. Misiles enroscándose en las costuras vulnerables. El blindaje del superacorazado se abolló, detonaciones internas destrozando su red de energía. La nave enemiga convulsionó, sus luces principales atenuándose, los niveles de carga del cañón de masa cayendo en picado. En el puente de la Venganza, la tripulación rugió en triunfo. Pero Jacob aún no celebraba. Sus ojos estaban fijos en el FIT táctico, viendo al enemigo intentar estabilizarse desesperadamente. Están desviando energía, advirtió Grayson. Volverán a estar en línea en menos de 2 minutos. No si los destripamos primero, gruñó Jacob. Timón, danos la vuelta otra vez. Cortaremos a este monstruo en pedazos si es necesario. La Venganza luchó por otro vector de ataque. El resto de Blackout martilleaba al acorazado desde todos los ángulos. El pulso de Jacob martilleaba. Esto era todo. La última resistencia. Si tan solo pudieran asestar un golpe paralizante más. Todas las armas. Apunten a los grupos de armas ventrales. Sigan disparando. La nave se sacudió bajo la tensión, las alarmas sonando, pero la tripulación siguió luchando. Cada hombre y mujer impulsados por la misma furia. La tierra no caería hoy. La voz de Jacob resonó una última vez. Terminamos esto ahora. La Venganza gemía bajo la tensión del combate sostenido. Los mamparos vibraban, el humo salía de conductos dañados. Jacob permanecía como una roca en el centro del puente, con los ojos fijos en la pantalla táctica como si estuviera obligando al enemigo a morir con la mirada. El superacorazado estaba gravemente herido. Su blindaje ventral había fallado. Sobrecargas de energía florecían a lo largo de su masivo casco, pero aún no estaba muerto. Ninguna máquina de guerra Atari caía fácilmente, especialmente una diseñada para exterminar planetas. Tenemos un colapso parcial del escudo en su cuarto de babor, gritó Grayson, con el sudor corriéndole por la sien. Pero siguen desviando energía. La carga del cañón de masa principal está subiendo de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jacob rotundamente. 2 minutos, quizás menos. Demasiado poco. La mente de Jacob corría a toda velocidad. Ya se habían adentrado en esta lucha más de lo que cualquier doctrina de flota cuerda permitiría.
La mitad de las naves supervivientes de Blackout estaban inutilizadas. La Iron Ripe venteaba atmósfera, todavía disparando, pero apenas viva. La Revenant había perdido toda su batería de estribor, y la propia venganza. Jacob sabía que no podían soportar otro impacto directo. No de las armas secundarias del acorazado. No a esta distancia. Pero la retirada no era una opción. No ahora. No con la tierra aún pendiendo de un hilo. Timón, ordenó, con la voz afilada como una navaja. Vectorízanos pegados a su eje de babor. Apuntaremos directamente a sus nodos de energía auxiliares. Sobrecargaremos su núcleo si podemos. Señor, acercarnos tanto significa que pueden golpearnos con sus defensas de punto. La mandíbula de Jacob se tensó. Entonces recibiremos los golpes. Nos acercamos, los destripamos. ¿Entendido? Sí, comandante. La tripulación no lo cuestionó. No podían permitirse la duda. No aquí. No ahora. La venganza giró bruscamente. Los motores empujando su maltrecho armazón en otra furiosa zambullida bajo la nave enemiga. A su alrededor, los destrozados restos de Blackout la siguieron. Lobos rodeando a un leviatán herido. El fuego enemigo barrió el vacío. Rayos de plasma pasaron rozando la proa de la venganza, fallando por metros. Ráfagas de cañones automáticos martillearon. Su blindaje delantero. Chispas saltando del casco blindado. Escudos delanteros colapsando, gritó un técnico. Estamos al 30%. Manténos firmes, ladró Jacob. Armas listas. Andanada completa de ojivas de antimateria. Vamos a por una brecha en el núcleo. Sí, señor. Ojivas ciclando en caliente. La voz de Grayson volvió, tensa y rápida. Blanco fijado en el nodo auxiliar confirmado. Vector fijado. Jacob golpeó con el puño el brazo de su silla. ¡Fuego! La venganza desató su carga. Ojivas de antimateria surcando el espacio en arcos ardientes, guiadas por la última IA de puntería operativa de la nave. El tiempo se ralentizó. Las ojivas impactaron. Una cadena de explosiones desgarró el costado del superacorazado. Fuentes de plasma brotaron de conductos rotos. Detonaciones secundarias cayeron en cascada a lo largo del eje de babor. Placas del casco se despegaron como papel. El aliento de Jacob se contuvo cuando el nivel de carga del cañón de masa de repente se disparó y luego se desplomó. Lecturas cayendo en picado, gritó Grayson. Brecha en el núcleo. Toda su red de energía se está desestabilizando. Por primera vez en la batalla, una sombría sonrisa se dibujó en la boca de Jacob. Sácanos de aquí, ordenó. Todas las naves, despejen la zona de muerte. Ese cabrón está a punto de estallar. La venganza viró bruscamente, sus propulsores brillando mientras luchaba por ganar distancia. A su alrededor, los maltrechos supervivientes de Blackout hicieron lo mismo. Naves en llamas, apenas manteniéndose enteras, pero vivas. Detrás de ellos, el superacorazado convulsionó. Incendios internos arrasando sin control. Explosiones recorrieron la longitud de su vasto casco. Luego vino el golpe de gracia. Su reactor principal rompiéndose en un destello que eclipsó a las estrellas. Una onda de choque rasgó el vacío, golpeando a la venganza y a la flota en retirada. Jacob se aferró al borde de la consola mientras la nave se sacudía violentamente. Y luego, silencio. La estática llenó las comunicaciones por un instante. Luego, la voz de Grayson llegó, rota pero exultante. Objetivo destruido. El acorazado ha desaparecido. En el puente, miradas atónitas se encontraron con la de Jacob. Lo habían logrado. Contra toda expectativa, contra todo pronóstico, habían matado el arma más poderosa. Pero Jacob no estaba celebrando. Todavía no. Comunicaciones, espetó. Comuníquenme con el almirante Kestrel. Ahora. Pasaron preciosos segundos antes de que la maltrecha señal finalmente se conectara. La imagen de Kestrel parpadeó en la pantalla principal. Sangre surcaba su rostro. La tripulación del puente se movía frenéticamente detrás de ella. Comandante Holt, dijo,
con voz sombría. Informe. Súper acorazado enemigo destruido. El sector está despejado por ahora. Una larga pausa. Luego que Kestrel asintió levemente. Has hecho lo imposible, Holt. La Tierra te debe su supervivencia. La mandíbula de Jacob se tensó. La guerra no ha terminado. ¿Enviarán más? Sí. La mirada de Kestrel se endureció. Pero no hoy. Hoy nos has comprado tiempo y esperanza. Jacob miró a su alrededor, a su puente. Su tripulación estaba maltratada, agotada, pero viva. Por ahora. La voz de Kestrel volvió. Flota Blackout, regresen al perímetro de defensa del Sol. Reparaciones inmediatas. Necesitaremos cada nave para lo que viene. Sí, almirante. Jacob saludó bruscamente. Nos veremos en la línea. La transmisión se cortó. Jacob permaneció allí por un largo momento, el peso de la batalla asentándose. Luego se volvió hacia su tripulación, con la voz baja pero clara. Oyeron las órdenes. Tracen rumbo a la órbita de la Tierra. Remendaremos la nave y estaremos listos cuando vengan. Un coro de afirmativas cansadas llenó el puente. Mientras la venganza se dirigía a casa, con el casco chamuscado y roto, pero su espíritu intacto, Jacob se permitió un pensamiento fugaz. Querían exterminar a la humanidad. En cambio, le habían enseñado a la galaxia a temer a las naves humanas y a los hombres y mujeres que las tripulaban. Y esta guerra estaba lejos de terminar. Los restos maltrechos de la venganza entraron en la órbita terrestre 4 horas después, bajo una fuerte escolta de lo que quedaba de la flota Blackout. Ya no eran una formación. No en el sentido tradicional. Eran supervivientes. Naves con cicatrices, blindajes chamuscados, sistemas improvisados que apenas se mantenían unidos. Y habían vuelto a casa no en triunfo, sino en sombrío desafío. Jacob estaba de pie en el puente, ya sin casco, con el pelo empapado de sudor pegado al cuero cabelludo, los ojos rojos por el humo y la adrenalina. La Tierra colgaba en el visor de proa, una joya azul y blanca que ya podría ser ceniza si hubieran fallado. Pero no lo habían hecho. No esta vez. Acercándonos al perímetro de defensa del Sol, informó Grayson. Su voz apenas había salido de su puesto en 16 horas seguidas. Ninguno de ellos lo había hecho. Tenemos autorización para el atraque de emergencia en la estación Fortaleza Atlas. Jacob asintió. Timón, llévanos. A través de los canales de comunicación, voces maltratadas daban informes similares. La Iron Ripe cojeando con la mitad de sus cubiertas abiertas al vacío. La Revenant remolcada. Los equipos de control de daños apenas mantenían estable su reactor. Pero estaban vivos. Y el superacorazado Atari había desaparecido. Sus restos aún se esparcían por la órbita de Saturno como una sombría advertencia al enemigo. Los humanos no eran presas. Comandante, llegó una llamada de comunicaciones. Mensaje prioritario entrante. Almirante Kestrel. Canal directo. Jacob se enderezó. Póngala en pantalla. El rostro de Kestrel apareció en la pantalla principal. Cansada, ensangrentada, pero concentrada como siempre. Sus ojos se clavaron en los de Jacob. Bien hecho, Holt. Tú y tus tripulaciones hicieron lo que nadie creía posible. Jacob negó ligeramente con la cabeza. No fui solo yo, almirante. Blackout pagó con sangre por esto. Kestrel asintió con sombrío reconocimiento. Lo sé. Y aún no habéis terminado. Los ojos de Jacob se entrecerraron. Entendido. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Transmisiones Atari interceptadas confirman lo que temíamos. La destrucción de su acorazado no los ha quebrado. Los ha enfurecido. Están reuniendo todos los elementos de flota en un radio de 3 sistemas de Sol. Una fuerza de ataque masiva se dirige hacia aquí. ETA 72 horas. Jacob exhaló lentamente. No era una sorpresa. Sabía que esto vendría. Los Atari no creían en la derrota. Lanzarían todo lo que tenían ahora, decididos a terminar el exterminio que habían comenzado.
Intentarán abrumar las defensas de la Tierra antes de que podamos reconstruir, continuó Kestrel. No tendremos refuerzos durante semanas. Somos nosotros, comandante. Jacob asintió bruscamente. Estaremos listos. La voz de Kestrel era firme. Necesito tu flota de vuelta en condiciones de combate. Tienes 48 horas para reparaciones. Después de eso, cada cañón que tengamos irá a la línea. Entendido. El canal se cortó. El silencio se apoderó del puente. La guerra no había terminado. Lo peor estaba por venir. Jacob respiró hondo y luego se volvió hacia su tripulación. Lo oyeron. 48 horas. Póngannos a punto. Si los Atari quieren otra pelea, la tendrán. El atraque en la estación Fortaleza Atlas fue duro. La venganza apenas cabía en la cuna con su armazón dañado. Remolcadores automáticos se engancharon, arrastrándola a su lugar mientras los equipos de daños pululaban por el casco. Jacob dejó el puente por primera vez en horas, moviéndose con rigidez a través de pasillos ennegrecidos por el humo hacia la cubierta de mando. Le dolía el cuerpo, los moratones, las quemaduras, el agotamiento lo atenazaban. Pero nada de eso importaba. No hasta que la siguiente lucha terminara. Los pasillos de la estación eran un caos. Técnicos corriendo, equipos médicos transportando heridos, alarmas sonando a intervalos. Los defensores de la Tierra funcionaban con las últimas reservas, luchando por prepararse para el siguiente martillazo de los Atari. En la cámara central de operaciones, Jacob encontró al almirante Kestrel ya informando a lo que quedaba de los oficiales superiores de la flota, una colección de veteranos y supervivientes con rostros sombríos. Kestrel levantó la vista cuando Jacob entró. Su voz no flaqueó. «Comandante Holt. Bien. Estás aquí». Jacob saludó y luego tomó su lugar en la mesa. La pantalla holográfica en el centro mostraba la cruda realidad. Vectores de flota Atari proyectados convergiendo en Sol. Docenas de grupos de ataque, portaaviones, cruceros pesados, probablemente más naves de clase acorazado. La inteligencia confirma sus intenciones, dijo Kestrel rotundamente. Este es un ataque de exterminio. Sin demandas, sin negociaciones. Pretenden acabar con nosotros para siempre. Un frío silencio llenó la sala. Todos sabían lo que eso significaba. La mirada de Kestrel recorrió la sala. No mentiré. Nuestras posibilidades son escasas. Hemos perdido 2/3 de nuestra flota pesada. Las plataformas orbitales todavía se están rearmando. La red de defensa planetaria nunca fue construida para un asalto de esta escala. Hizo una pausa. Pero tenemos una ventaja. La pantalla cambió, mostrando los restos del superacorazado destruido. No esperaban que lucháramos así, que los desangráramos así. Los Atari creen que estamos vencidos. Pero no lo estamos. Y si podemos romper su primera oleada, si podemos mostrarles que Sol no caerá fácilmente, ganamos tiempo. Quizás suficiente para que los refuerzos nos alcancen. La voz de Jacob era baja, pero firme. Les haremos pagar. Kestrel asintió una vez. Lo harás. La flota Blackout encabezará la defensa exterior. Ahora conoces sus tácticas. Las has sobrevivido. Quiero a la venganza y lo que queda de tus naves en un rol de cazador. Ataques rápidos. Desangralos. Interrumpe sus formaciones. Manténlos desequilibrados. Jacob se enderezó. Estaremos listos. Bien. La mirada de Kestrel se endureció. Porque si perdemos esta batalla, no habrá otra. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de trabajo frenético. Los equipos de reparación pululaban por el maltrecho armazón de la venganza, sellando brechas, parcheando blindajes chamuscados, reemplazando sistemas de armas quemados. Jacob apenas abandonó la nave, moviéndose de cubierta en cubierta, supervisando cada reparación, cada preparación. Su tripulación trabajaba como demonios, impulsada por un sombrío propósito. No se hablaba de supervivencia, no había falsas esperanzas, solo la certeza de lo que se avecinaba y la voluntad de enfrentarlo de cara. En la armería, Jacob revisó las armas él mismo, rifle en mano, pistola enfundada. Si la nave caía,
Pensaba luchar hasta el último aliento. Grayson lo encontró allí, con la armadura a medio poner, los ojos inyectados en sangre. Comandante, comprobación final de sistemas completa. Estaremos listos para volar en 4 horas. Jacob asintió secamente. Buen trabajo. Grayson vaciló. Señor, cuando vengan, será peor que en Saturno. Jacob lo miró a los ojos, con voz fría y tranquila. Entonces lucharemos peor. Y mataremos peor. Grayson se enderezó. Sí, comandante. Para cuando las primeras naves de exploración Atari cruzaron la frontera exterior de Sol, la Venganza estaba de nuevo en el espacio, con cicatrices, reconstruida, con las armas listas. Jacob estaba de pie en el puente mientras la maltrecha flota de Blackout se reformaba a su alrededor, lista para la guerra. A través de las comunicaciones, llegaron las órdenes finales del almirante Kestrel. Vanguardia enemiga acercándose. Todas las unidades a puestos de combate. Mantengan la línea. Sin retirada. Sin rendición. Jacob miró a la tripulación de su puente, hombres y mujeres que ya habían mirado a la muerte a la cara y estaban listos para hacerlo de nuevo. Respiró hondo. La oyeron. Esta es nuestra resistencia. Si quieren la tierra, tendrán que quemarnos primero. La tripulación respondió con un rugido. Sí, comandante. La Venganza se lanzó hacia adelante. Con los propulsores brillando, las armas armadas, liderando a Blackout hacia la negrura una vez más. Y mientras las estrellas se llenaban de fuego hostil de nuevo, una verdad ardía en el corazón de Jacob. Esta guerra no había terminado. No mientras quedara un solo humano con vida. Las estrellas ya no eran estrellas. Eran firmas de armas, contactos duros y floraciones de energía hostil iluminando el vacío. La primera oleada de vanguardia había entrado en el espacio de Sol. Llegaron rápido, organizados. Una marea abrumadora de naves convergiendo sobre la Tierra desde múltiples vectores, y la flota Blackout, lo que quedaba de ella, corría directamente hacia ellos. El comandante Jacob Holt estaba en el corazón del puente de la Venganza, con la armadura ceñida sobre su gastado uniforme, el casco enganchado a su cinturón. Su tripulación estaba concentrada, con rostros pálidos pero firmes bajo la tenue luz roja de combate. Todos sabían lo que estaba en juego. Elementos de avanzada enemigos cruzando el perímetro, informó Grayson, con voz baja. 70 contactos confirmados. Mezcla de cruceros pesados y plataformas de artillería de largo alcance. Nos están tanteando, dijo Jacob, probando la línea. Grayson asintió. Hay más detrás de ellos. La flota principal sigue en camino. Contacto estimado en 6 horas. 6 horas. La mayor fuerza de ataque que la humanidad había enfrentado jamás. Pero primero, esta vanguardia tenía la intención de abrir agujeros, destrozar defensas, despejar el camino para el golpe mortal. La mandíbula de Jacob se tensó. No bajó su guardia. Activó el canal de toda la flota, su voz cortando la estática. Todas las unidades Blackout. Aquí el comandante Holt. Saben lo que están enviando. Saben lo que sucederá si fallamos. Miró a la tripulación de su puente. Su voz, de acero. Pero todavía estamos aquí. Pensaron que podían borrarnos, pero ya hemos enterrado a sus mejores. Hoy, enterraremos a más. La respuesta volvió, un coro de voces endurecidas de cada nave maltratada. Sí. Luchamos. Hagámoslo sangrar. Jacob cambió al canal táctico de la Venganza. Timón, acércanos rápido. Vector alrededor de los elementos de vanguardia. Prioridad de armas en las plataformas de artillería. Les quitaremos su ventaja de alcance. Acércate y mata. Sí, comandante. La Venganza se lanzó hacia adelante. La flota Blackout se extendió a su alrededor en una formación irregular. Estaban en inferioridad numérica, superados en armamento. Pero ahora eran cazadores, no presas. Y Jacob tenía una regla para esta batalla: nunca luchar en sus términos. Contacto. Primera pantalla enemiga acercándose, gritó Grayson. Distancia 30.000 kilómetros.
Ataquen a discreción, espetó Jacob. Los cañones de riel de la venganza martillearon la salva de apertura. Proyectiles de hipervelocidad rasgando el espacio a velocidades casi relativistas. El primer crucero se estremeció bajo el impacto, sus escudos brillando, las placas del casco desgarrándose. El fuego de respuesta se lanzó hacia ellos. Rayos de plasma abrazando el casco de la venganza, lo suficientemente cerca como para hacer que la nave se estremeciera con los roces. ¡Prepárense! Otro rayo enemigo golpeó su costado de babor, los escudos brillando peligrosamente bajo. Escudos al 47%. Sigan moviéndose, ladró Jacob. Los golpeamos, nos desvanecemos. No les den un tiro limpio. La venganza giró y se zambulló, con los propulsores aullando, atravesando la primera pantalla a una velocidad brutal. Sus cañones hablaron de nuevo, destrozando otro crucero en una explosión de atmósfera venteada y metal fundido. A través de la negrura, las naves de Blackout se unieron a la matanza. La Iron Ripe martilleando un grupo de naves de artillería con salvajes andanadas. La Revenant lanzando torpedos directamente al corazón de una cuña enemiga. Pero los Atari no se estaban quebrando. Todavía no. Nueva ala enemiga entrante. Interceptores rápidos. Los ojos de Jacob se entrecerraron. Mantenemos la formación. Prioricen la defensa de punto. No dejen que nos acorralen. Los cañones montados en el casco de la venganza escupieron ráfagas rápidas, destrozando la primera oleada de cazas entrantes. Pero seguían llegando más, dirigiéndose hacia ellos como un enjambre de langostas de metal. Múltiples impactos. Cubiertas 3 y 5. Control de daños. Contengan y sellen, ordenó Jacob con voz dura. Nos quedamos en esta lucha. La nave se estremeció de nuevo. Un interceptor enemigo se estrelló directamente contra su costado de estribor, detonando al impactar. Las alarmas sonaron. Fuego en la cubierta 5. Mamparo de emergencia sellado. Los nudillos de Jacob se pusieron blancos en la barandilla de mando. Demasiado cerca. Timón. Corta bruscamente. Vector. Llévanos bajo su formación. Los desangraremos desde abajo. La venganza se zambulló de nuevo, barriendo por debajo de la concentración más densa de naves enemigas. Sus cañones de riel dispararon a quemarropa, perforando cascos expuestos. Una plataforma de artillería Atari estalló en una cascada de explosiones secundarias, iluminando el vacío en una flor de fuego. Objetivo abatido, gritó Grayson. Pero seguían llegando más Atari. Oleada tras oleada. Jacob activó el canal de la flota de nuevo, su voz como hierro. Seguimos golpeándolos de cerca y rápido. No dejen que formen líneas limpias. Cada nave enemiga que matamos ahora debilita su ataque principal. Rompemos esta vanguardia. Le compramos a la Tierra otro día. Y los restos maltrechos y furiosos de Blackout respondieron, sí, comandante. La batalla se prolongó durante horas. El espacio negro se convirtió en un infierno ardiente de escombros y cascos destrozados. La venganza luchó como una bestia herida. Blindaje chamuscado, cubiertas en llamas, pero los cañones seguían disparando. Jacob apenas notó la sangre que corría de un corte sobre su ceja. Demasiado concentrado, demasiado impulsado. Comandante, llamó Grayson, con voz tensa. La vanguardia enemiga se está rompiendo. Los elementos principales se retiran. Los ojos de Jacob se clavaron en la pantalla. La línea Atari flaqueaba. Formaciones dispersas retirándose hacia sus propios vectores de preparación. Los golpeamos lo suficientemente fuerte, suspiró Grayson. No lo suficiente, dijo Jacob fríamente. Se reagruparán, pero hemos sangrado y ganado tiempo. Tiempo para que las defensas internas de la Tierra terminaran de rearmarse. Tiempo para que las naves maltrechas se repararan. Tiempo para que la humanidad se preparara para la verdadera tormenta que aún se avecinaba. Jacob exhaló lentamente, con voz firme. Timón, únete a los elementos supervivientes. Reorienta a postura defensiva. Mantenemos la posición hasta que llegue la flota principal.
La Venganza se desvió para unirse a los otros supervivientes marcados por la batalla. Cañones humeantes, escudos apenas aguantando. Pero seguía volando, seguía luchando. A través de la flota, voces cansadas informaban de su estado. Algunas orgullosas, otras sombrías, algunas apenas aferrándose a la vida. Pero estaban vivas. Más tarde, en los restos destrozados de la sala de reuniones de la Venganza, Jacob estaba solo, con el casco en una mano, los ojos en el feed táctico que aún parpadeaba en la pantalla agrietada. La flota principal Atari todavía estaba en curso, masiva, intacta. Venían, no había duda. Y los defensores de la Tierra estaban sangrando, con naves destrozadas, plataformas dañadas. Sin refuerzos todavía, sin milagros a la vista. Pero Jacob no sentía miedo. El enemigo ya había aprendido una dura verdad hoy. Las naves humanas no huían. Las naves humanas no se rendían. Y si esta iba a ser la última resistencia de la humanidad, se aseguraría de que las estrellas los recordaran. Activó la comunicación, su voz como acero. Todas las unidades Blackout, descansen lo que puedan. Reármense, reúnan tripulación. Lucharemos de nuevo cuando el enemigo regrese. Hizo una pausa. Y cuando lo hagan, terminaremos lo que empezamos. La calma antes de la tormenta no se sentía como calma en absoluto. Se sentía como esperar a ahogarse. Desde el puente de la Venganza, el comandante Jacob Holt observaba el feed táctico. La flota principal Atari se movía ahora dentro del sistema, coordinada e implacable. No más oleadas de exploración, no más pruebas de vanguardia. Este era el golpe de gracia. Más de 500 naves enemigas, portaaviones, cruceros pesados, naves de clase acorazado, plataformas de apoyo, una flota sectorial entera reunida con un único propósito: terminar la guerra. Y las defensas de la Tierra, un mosaico de naves dañadas, plataformas orbitales a medio reparar y tripulaciones desesperadas funcionando con adrenalina y pura terquedad. Jacob se frotó los ojos para quitarse la arenilla y activó el canal de la flota. Su voz era baja, dura y clara. Todas las unidades Blackout, puestos de batalla finales. Esto es todo. Sin retirada, sin segunda línea. Mantenemos esta línea o la humanidad arde. A través de la red llegó una avalancha de respuestas, algunas cansadas, otras sombrías, pero todas resueltas. Habían pasado por demasiado, visto demasiado, y no quedaba nadie para tomar su lugar. Comandante, dijo Grayson en voz baja desde la consola de sensores. ETA de la flota enemiga, 90 minutos. Jacob asintió. ¿Cuál es el estado de la Venganza? Grayson no lo endulzó. Escudos restaurados al 40%. Cañones de riel delanteros al 80% de capacidad. Bahías de torpedos reabastecidas, pero los propulsores de popa todavía a media potencia. Integridad del casco al 73% con refuerzos de remiendo. No era perfecto, ni de lejos, pero podían luchar. Eso era todo lo que importaba. Jacob miró a su alrededor, a su puente, rostros desgastados, uniformes ensangrentados y manchados. Sin embargo, cada tripulante le devolvió la mirada con la misma resolución de hierro. Nadie aquí pensaba ya en la supervivencia. Pensaban en la venganza. Bien, dijo Jacob simplemente. Cuando vengan, les daremos un infierno. Una hora más tarde, la red de defensa interna de la Tierra se activó por completo. Los restos dispersos de la flota se formaron en capas. Plataformas orbitales, naves capitales y alas de ataque rápido tomando posición a lo largo de la última coraza defensiva alrededor del planeta. La venganza lideraba lo que quedaba de Blackout. Ya no era una flota completa, pero seguía siendo la hoja más afilada que le quedaba a la Tierra. Jacob estaba en su puesto de mando, con el casco sellado ahora, los guanteletes blindados agarrando la barandilla. La voz de Grayson llegó tensa y tranquila. Flota enemiga saliendo del hiperespacio. Entrando en rango de enfrentamiento. Las estrellas estallaron. Contactos duros parpadeando en la cuadrícula táctica en oleadas nauseabundas. Cientos de firmas carmesí. Jacob activó de nuevo la red de toda la flota. Esto es todo, dijo.
Vienen a por todo, y les mostraremos que la humanidad no se arrodilla, sin importar el costo. Les haremos pagar por cada centímetro. La respuesta fue instantánea. Un coro de voces de cada nave y estación maltrecha. Sí. Luchamos. Sin rendición. La mandíbula de Jacob se tensó. Fuego a discreción. Todas las naves. Ataquen. El vacío explotó en fuego. Los cañones de riel de la venganza dispararon en salvas ondulantes. Proyectiles de hipervelocidad destrozando los cruceros enemigos de vanguardia. Las plataformas orbitales abrieron fuego. Cañones de bobina masivos y haces de partículas se lanzaron contra las líneas Atari que avanzaban. El fuego de respuesta enemigo llegó rápido. Sábanas de plasma y nubes de misiles iluminando la negrura. «Prepárense», gritó Grayson mientras la primera salva impactaba. La venganza se estremeció violentamente. Los escudos brillando peligrosamente. El casco vibrando bajo el asalto. Los escudos aguantan. Apenas. Sigan disparando, ladró Jacob. Mantenemos esta línea. A través de la red, las naves humanas luchaban como demonios. La Iron Ripe destrozando escoltas enemigas con brutales andanadas. La Revenant liderando un ala de cazas hacia el corazón de los portaaviones. Pero el enemigo seguía avanzando. Más naves, más cañones, una marea de muerte empujando más fuerte con cada segundo. Múltiples brechas en las cubiertas 4 y 6. Séllenlas. Jacob se negó a parpadear. Cada segundo que aguantaban, cada nave enemiga que mataban era otro segundo que la Tierra vivía. Apunten a ese acorazado. Baterías principales, todos los cañones. El cañón de riel de la venganza gritó de nuevo. Proyectiles impactando contra un acorazado Atari que avanzaba, desgarrando su blindaje exterior. La nave enemiga se tambaleó, ardiendo, pero siguió disparando. La sangre de Jacob rugía en sus oídos. Los derribamos uno por uno. No los suelten. Los minutos se convirtieron en una eternidad de fuego y muerte. La flota Atari presionó más fuerte, acercándose a un brutal rango de lucha acuchilló. Las naves humanas chocaron con formaciones enemigas en una salvaje pelea. Abordajes, bombardeos a quemarropa, desesperadas últimas resistencias. Escudos al 20%, gritó Grayson. Deriven energía de emergencia, ordenó Jacob. El reactor principal está al límite. No puede mantener esta potencia por mucho tiempo. La voz de Jacob era fría. Entonces nos quemaremos con ellos si es necesario. Otro acorazado Atari se cernía por delante, cargando sus baterías principales para un golpe mortal. Blanco fijado. Disparen ahora. La venganza desató su última andanada de torpedos. Enormes ojivas de antimateria impactando contra el núcleo del acorazado enemigo. La nave Atari detonó, su muerte iluminando la negrura en un destello masivo y cegador. Pero el costo aumentaba. Cubierta 5 venteada al espacio. Bajas graves. Mantengan la línea, gritó Jacob, su voz cortando el caos. Y el enemigo seguía viniendo. La venganza sangraba ahora. Secciones enteras fuera de línea. La energía parpadeando. Pero Jacob se negó a retroceder. Lucharemos hasta que esta nave muera, le dijo a su tripulación. O hasta que ellos lo hagan. Entonces, un tono agudo y repentino desde la consola de Grayson. Comandante, nuevos contactos, trazas FTL, vector desconocido. Los ojos de Jacob se clavaron en la pantalla. ¿Qué es? La voz de Grayson tembló. Refuerzos. Humanos. La pantalla se iluminó con nuevas firmas. Nuevas naves saliendo del FTL a máxima potencia. Cruceros pesados de largo alcance. Elementos de la flota de reserva. Refuerzos de las colonias exteriores. Señor, oyeron la llamada. Vinieron. Por primera vez en la batalla, Jacob sonrió, una sonrisa sombría y ensangrentada. Entonces, terminemos esto. Activó la red de toda la flota por última vez. Todas las unidades, presionen el ataque. Los refuerzos están aquí. No se guarden nada.
Y la venganza se lanzó hacia adelante una vez más, maltratada, ardiendo, pero intacta, liderando la carga final hacia el corazón de la flota Atari. La batalla final había comenzado, y esta vez, la humanidad no estaba sola. Los refuerzos golpearon el flanco Atari como un mazo. Naves humanas nuevas, diseños más modernos, más rápidos, más ágiles, se abrieron paso en las formaciones enemigas con una precisión salvaje. Cañones de riel, torpedos y haces de partículas brillaron a través del vacío, cortando profundamente en el corazón de la flota alienígena. En el puente de la venganza, el comandante Jacob Holt se mantuvo firme contra la barandilla de mando, observando cómo cambiaba el curso de la batalla. Su nave estaba medio muerta, el blindaje chamuscado de negro, 3 cubiertas abiertas al espacio, la energía parpadeando. Pero seguía luchando. Y él también. La voz de Grayson llegó tensa a través del puente lleno de humo. Nuevos elementos de la flota han entrado en combate. La formación Atari se está rompiendo, comandante. Se están retirando. Los ojos de Jacob se entrecerraron. No se atrevía a creerlo todavía. Confirma. ¿Se retiran o se reagrupan? Los dedos de Grayson volaron por la consola, el sudor corriendo por su rostro. Múltiples naves enemigas iniciando carga de FTL, vectorizando fuera del sistema. Por un momento, silencio. Luego llegó la confirmación. Naves enemigas desapareciendo en ráfagas de firmas FTL. Portaaviones primero, luego cruceros, e incluso algunos de los acorazados restantes. Los Atari estaban reduciendo sus pérdidas. La defensa humana había aguantado. Y ahora estaba devolviendo el mordisco. A través de la red de toda la flota, estalló una ola de vítores roncos y agotados. Los quebramos. Están huyendo. La tierra resiste. Pero en el puente de la venganza, Jacob permaneció impasible. Su voz era de acero frío. Se retiran por ahora. Esta guerra no ha terminado. Activó la red él mismo, su voz llegando a cada nave y estación maltrecha que aún mantenía la línea. Todas las unidades, continúen la persecución. Apunten a cualquier nave rezagada. Los expulsaremos del espacio de Sol. Sin cuartel. Las respuestas volvieron de inmediato. Duras, agudas, listas. Sí, comandante. La venganza se lanzó hacia adelante de nuevo, lo que quedaba de sus propulsores principales gritando, los cañones de riel disparando a su alrededor, la flota humana presionó el ataque, ya no solo manteniendo la línea, sino forzando a los Atari a retirarse bajo fuego. La sangre de Jacob rugía en sus oídos mientras se acercaban a un crucero enemigo rezagado. Blanco fijado. Fuego con todos los cañones. Los cañones de riel de la venganza martillaron otra salva, proyectiles perforando la nave Atari lisiada, destrozándola en una cascada de explosiones. Otra muerte. Otra deuda pagada. La voz de Grayson volvió, ronca pero triunfante. Retirada enemiga confirmada en todos los sectores. Comandante. Están abandonando el asalto. Por fin, las estrellas comenzaron a despejarse. Las firmas rojas enemigas se desvanecían de la cuadrícula táctica. La batalla había terminado. La Tierra había resistido. En las horas siguientes, los supervivientes se reagruparon. Los restos flotaban en órbita alta. Metal retorcido, naves destrozadas, escombros de ambos lados. La venganza regresó cojeando a la formación defensiva, apenas operable ahora, su casco poco más que placas chamuscadas y remiendos desesperados. Pero sus cañones seguían calientes. Su tripulación seguía viva. Jacob estaba de pie en el puente destrozado, sin casco, la sangre secándose en su rostro. Su voz era áspera cuando activó la red de mando por última vez. A todas las naves humanas, aquí el comandante Holt. El enemigo está en retirada. La Tierra resiste. La humanidad resiste. Una pausa. Luego, la red se inundó de vítores maltrechos. Algunos llorando, otros riendo. Todos vivos. Jacob miró a Grayson, que estaba desplomado en su consola, con el rostro pálido pero los ojos brillantes de orgullo agotado. Lo logramos, dijo Grayson en voz baja.
Jacob asintió una vez. Ganamos tiempo. Eso es lo que necesitábamos. Grayson tragó saliva. ¿A qué costo? La mirada de Jacob recorrió el puente en ruinas. Sillas vacías donde habían caído compañeros de tripulación, consolas parpadeantes, mamparos chamuscados y abollados. Sabía que todos habían pagado con sangre, pero también sabía lo que habría pasado si no lo hubieran hecho. El único costo que importa, dijo Jacob en voz baja, es la extinción. Y eso lo detuvimos. Más tarde, a bordo de la estación Fortaleza Atlas, los comandantes de flotas supervivientes se reunieron en una improvisada cámara de mando, con cicatrices, ensangrentados, pero vivos. La almirante Kestrel estaba a la cabeza de la mesa, su uniforme roto, un brazo en cabestrillo, pero su voz inquebrantable. Hoy, dijo, le han comprado un futuro a la humanidad. Contra probabilidades que ningún comandante cuerdo habría aceptado, mantuvieron la línea. Los hicieron retroceder. Un sombrío murmullo recorrió la sala. Nadie aquí buscaba medallas. Todos sabían lo cerca que había estado la hoja. La mirada de Kestrel se encontró con la de Jacob al otro lado de la mesa. Comandante Holt, tus acciones en Saturno y aquí en la Tierra cambiaron esta guerra. Sin las acciones de la flota Blackout, habríamos caído. La voz de Jacob era baja, firme. Mantuvimos la línea. Eso es todo. Kestrel asintió. Y lo haremos de nuevo. Porque esta guerra no ha terminado. Los Atari volverán en mayor número, con mayor furia. Se enderezó. Pero ahora lo saben. Han sangrado. Nos han temido. La sala estaba en silencio, cada comandante escuchando. Cuando regresen, dijo Kestrel fríamente, nos encontrarán listos. Y esta vez, no solo mantendremos la línea. Una sombría y dura sonrisa apareció en la boca de Jacob. Les llevaremos la lucha a ellos. De vuelta a bordo de la Venganza, Jacob estaba solo en la cubierta de observación, contemplando la tierra abajo. Un planeta que debería haber sido ceniza. Un mundo salvado por sangre y acero. Su nave estaba lisiada. Su tripulación, diezmada. Pero la guerra había cambiado. La humanidad había cambiado. Y él también. Cuando los Atari regresaran, y lo harían, él estaría listo. La venganza estaría lista. Y esta vez, no solo sobrevivirían. Cazarían. Quemarían mundos. Le mostrarían a la galaxia de una vez por todas. Los humanos no eran presas.